Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante, aquí desde la picante Ciudad de México, donde recibimos las preguntas más sabrosas, aquellas preguntas intelectuales que desafían cualquier paladar. Este es el lugar en el que el Rab Diego, tu Rab amigo, recibe todas las preguntas. Esas preguntas que siempre le querías preguntar al rabino, me da vergüenza, no sé si corresponde. Aquí me las puedes mandar, lo dejas en los comentarios, los mandas por email. Esas preguntas que no te dejan dormir, me voy a encargar de estudiarlas, explorar y tratar con la mayor humildad, honestidad intelectual, responder cada una de tus preguntas. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio, estar al día con cada capítulo y dejarme en los comentarios tus preguntas aquí, que vamos a ir respondiendo una por una. Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante. Muy bien, vamos otra vez con esta locura y esta sorpresa. Nunca sé qué me pone caro acá, así que vamos a ver ya si esto me voy haciendo un poco más fuerte o no para tolerar estos sabores. Es como que empeora. Uno piensa que se va a acostumbrar a esto. No. Tremendo el picante de hoy. Para una pregunta que es picante, sin dudas. Y esta pregunta de hoy es esas típicas preguntas que mucha gente, igual me pasaba con el episodio que hicimos sobre los tatuajes. Mucha gente está convencido de estas preguntas. A veces te dicen, no se puede, no. Y opinan con una certeza absoluta. Y esta es una de ellas. Es ni más ni menos que la pregunta sobre la donación de órganos. Si les pregunto a ustedes, ¿se puede donar órganos según la tradición judía? ¿Qué piensan? La mayoría de la gente me dice, no, está prohibido. Digo, ¿por qué? No, muchos no saben y muchos me traen una de las que están aquí entre las preguntas, que es el tema de la resurrección de los muertos, que uno utiliza todo el cuerpo. Vamos a investigar este tema sobre la donación de órganos. Aquí va la pregunta. Rab Diego, sabemos que la donación de órganos puede salvar vidas. ¿Qué dice nuestra tradición sobre este acto? Algunas otras preguntas típicas que surgen sobre este tema y que yo quiero que vayamos a responder son las siguientes. ¿Está permitido donar en vida órganos? Si la respuesta es sí, ¿qué órganos se pueden donar? ¿Y cuáles son las consideraciones de acuerdo a la tradición judía? ¿Se puede donar sangre en la tradición judía o médula ósea? Y acá viene el tema polémico. Después de muerto, ¿se puede donar los órganos? ¿No está prohibido profanar un cuerpo después de que está muerto? ¿Acaso no debo ser enterrado con todos mis órganos debido a este principio de la resurrección de los muertos y cuando llegue el Mashiach, que tengo que tener todos mis órganos y todo mi cuerpo? Estas son las preguntas típicas y son todas las que surgen alrededor de la donación de órganos. Así que vamos a investigar este tema. Primero y principal, como hacemos siempre, hay un desarrollo histórico, la manera de poder lidiar con estas preguntas. Y esto es lo que más me interesa, que siempre lo digo una y otra vez. Es no simplemente sí o no. No son respuestas que uno puede buscar automáticamente, porque ese no es el modelo tradicional judío, sino es meterse en una pregunta, tratar de ver a nivel histórico, tratar de explorar qué se dijo, si es que hay antecedentes, cómo lo pensamos, y desarrollar una mente rabínica. El Talmud, como texto que siempre mencionamos una y otra vez, que son las enseñanzas de los rabinos, no es un texto para ser leído con información. Es un texto que está pensado para generar en uno como lector una metodología de pensamiento a través de preguntas, respuesta, pregunta. Yo digo A, tú dices B. Le enseña a uno cómo pensar. Es un texto que está pensado para que uno desarrolle una metodología diferente de estudio. Entonces, esa es la intención de lo que hacemos en Judaísmo Picante. No simplemente respondemos se puede o no se puede, sino que exploramos las razones y de ahí aprendemos y construimos una mente justamente judía, rabínica, para lidiar con estas preguntas. Si vamos a nivel histórico, que es el modelo más tradicional del modelo y del mundo Masortí, de los judíos del mundo conservador, es el desarrollo histórico. Vamos desde la Torá hasta el día de hoy viendo qué podemos encontrar sobre estos temas. Por supuesto que la donación de órganos no figura en la Torá, no hay ninguna duda en toda la Biblia, no aparece en el Talmud y tampoco aparece en la literatura alágica medieval o premoderna. Ninguna obra, digamos, alajá anterior a la modernidad estamos encontrando estas ideas porque estamos lidiando justamente con algo que no tiene más de un siglo de desarrollo en la historia de la humanidad. La donación de órganos es algo muy reciente que desafió nuevamente las preguntas
éticas y morales de toda la humanidad y también del judaísmo. Lo que hacemos, como siempre, ante nuevos descubrimientos o, como dije antes, o avances, es volver sobre los conceptos esenciales, volver sobre las enseñanzas tradicionales judías, y es como que agarramos todas esas enseñanzas históricas y las ponemos como un filtro, como una lente, y ahora vamos a leer el tema o debatir la cuestión para que no sea solamente mi opinión o lo que yo creo, sino que utilizamos las enseñanzas ancestrales medievales de los grandes maestros de la tradición judía y las aplicamos a un nuevo escenario y contexto para los cuales no fueron desarrolladas, pero tratamos de ver cómo podemos utilizarlas, cómo podemos aplicarlas a una realidad que ellos no conocían, pero a conceptos que son históricos o que pueden trascender justamente el instante de la pregunta y traer esto a una conversación judía nuevamente. Ante todas estas preguntas, los grandes poskim han trabajado duro para darnos una respuesta judía a esta gran revolución científica y extraordinaria que trajo la modernidad, que es la donación de órganos. Mi guía, mi responsa especial en esto es el rabino David Golinkin. Una vez más, Rav Masorti, uno de los más importantes poskim de Alajá, legisladores de Alajá en el movimiento Masorti conservador, con quien tuve el privilegio de estudiar, a quien le pregunto hasta el día de hoy por email muchas de mis preguntas y me ayuda y me orienta en textos, y él escribió sobre este tema. Y resumiendo la idea central, y ahora voy a hacer el desglose de todo esto, él escribe que la donación de órganos después de la muerte para él cae en la categoría de mitzvah, o sea, es una obligación, y es la mitzvah de pikuach nefesh, que es salvar una vida. Vamos a expandir un poco nuestro vocabulario y aprender mucho en esta publicación sobre estos conceptos para poder pensar y desarrollar este método ante estas preguntas. Es decir, debe ser alentada la donación de órganos, siempre y cuando se haya establecido, sin lugar a dudas, que el donante está obviamente, y esto vamos a ver, alágicamente, de acuerdo a la tradición judía, que esta persona está muerta, si no es básicamente matar a alguien. Entonces esto lo vamos a explorar. ¿Y cómo lo vamos a explorar? Vamos a meternos en algunos conceptos importantes para crecer, aprender juntos y de ahí pensar como un posek halajá. Lo primero que vamos a aprender es este concepto de pikuach nefesh. Pikuach nefesh es preservación de la vida. Está basado en el libro de Baikra, de Levítico, en el capítulo 18, versículo 5, dice: cuidarán mis leyes y reglas, porque al hacerlo encontrarán vida en ellas. ¿Quién lo dice esto? Dios. De esta idea, el Talmud, el Tratado de Yomá, 85a, traen una historia sobre Hillel, el famoso Hillel, Azaken, el anciano que quiere estudiar Torá y que no podía pagar para entrar a algún lugar y se queda toda la noche sobre una ventana escuchando y cae la nieve y se congela y a la mañana se despiertan y lo encuentran ahí casi muerto. ¿Y qué hacen en Shabbat? Prenden fuego, lo cual está prohibido, prenden fuego y dicen: profanará el Shabbat por él para que pueda guardar muchos Shabbatot. Es decir, pikuach nefesh, salvar una vida en el judaísmo es como tirar el comodín en las cartas. Estamos en un juego, te tiro esta carta, te gané el juego. Vale por todo, le gana a todas las prohibiciones y por lo tanto, si un hombre dice en Sanedrín 34a en el Talmud: transgrede esta mitzvah o serás asesinado, puedes transgredirla, dice, excepto en 3 casos. Esta es una picante intermedia, voy a meter acá en el medio. Hay 3 casos en los cuales uno tiene prohibido, digamos, tiene que dar su vida. Y es si públicamente está obligado a hacer idolatría, que es rezar a otro Dios en público. Si está obligado a asesinar a una persona, tiene que dar su vida antes. Y si está obligado a hacer lo que se llaman arayot, que son relaciones prohibidas. Si uno lo obligan a realizar una relación incestuosa, uno tiene permitido morir antes de hacer eso. Esas son las únicas 3, vamos a ver las que son importantes para esto, las únicas 3 que uno tiene permitido morir antes de transgredirlas. Todo lo demás, el judaísmo siempre es: elegirás la vida. Brindamos y decimos lejaim, por la vida. Bajarta bajaim, dice la Torah, elegirás la vida. La vida es esencial y primaria. Y pikuach nefesh, este concepto es tan importante que yo mismo me acuerdo una vez estando en Brooklyn, estaba pasando una semana con un grupo de familia jasídica de Chabad, y uno de sus hijos se cayó, se tropezó, se abrió así la cabeza, y me acuerdo del rabino de la casa agarró de una el teléfono celular, lo prendió, llamó a una ambulancia, vinieron Jabadnik, todo. O sea, se levantan todas las prohibiciones si la vida está en peligro. Esa es pikuach nefesh y le gana a todas, y se basa en este concepto del Talmud, de esta historia de Hillel, que prenden fuego para salvar la vida. Entonces, Golinkin escribe: pikuach nefesh, salvación de una vida, tiene procedencia sobre Shabbat, sobre Yom Kippur, sobre todas las mitzvot de la Torá, excepto, obviamente, idolatría, relaciones sexuales prohibidas y asesinato. Cuando los médicos, escribe el Rav Golinkin, comenzaron a realizar trasplantes de corazón en la década de 1960, esto es ayer para la historia judía, por eso es tan novedoso el tema,
Todos los receptores lamentablemente murieron dentro de unos días o a las pocas semanas. Por lo tanto, las autoridades halájicas en 1960 se opusieron a este procedimiento. Esto no es pikuach nefesh, nadie está salvando, están todos muriendo, decía, con estas ideas, argumentando que los trasplantes estaban matando al receptor en lugar de salvarle la vida. Pero en 1980, miren lo novedoso de esto, se introduce un medicamento antirrechazo que se llama ciclosporina A. No me pregunten más del tema, yo les traigo la información, hasta ahí llega mi conocimiento de ciencias médicas, sería absolutamente desubicado de mi parte poder explicar algo que no es mi área, pero traigo la información al respecto. Pero desde entonces, desde que se introduce este medicamento antirrechazo, sucede un cambio dramático en la tasa de éxito y al poco tiempo los números empiezan a ser realmente impresionantes de cómo esto va a salvar vidas. Por lo tanto, los trasplantes son ahora, ya lo sabemos sin lugar a dudas, una forma de pikuach nefesh que tiene precedencia sobre la mayoría de las prohibiciones de la Torá. Primer concepto para aprender y pensar esta idea, pikuach nefesh. Nos metemos en el segundo concepto. Les dije, vamos a aprender alajá. Con todo esto vamos a poder pensar mejor estos casos. El segundo se llama lota amot al dam reja. Literalmente sería algo así como no permanecerás de pie frente a la sangre de tu prójimo. Esto también está sacado de Baikra, del libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 16, y es el versículo que establece la obligación de no permanecer indiferente ante el peligro o la amenaza contra la vida de una persona. Se traduce básicamente como no serás indiferente mientras se desangra tu prójimo. Y en el Talmud van a decir que implica una obligación activa de intervenir para salvar a alguien cuya vida está en peligro. Este alguien es cualquiera, es decir, cualquier vida, judía o no judía, que está siendo en peligro y si uno sabe que la puede salvar, está obligado a hacerlo. Esto incluye una variedad de situaciones donde se requiere asistencia activa para prevenir un daño o muerte. Por ejemplo, si uno ve a una persona que se está ahogando y uno sabe que puede meterse y salvarlo, pero uno no se va a ahogar, sino que uno puede ayudar, está obligado a hacerlo. No puede dejar que alguien se ahogue. A menos que uno sepa que se cayó en el océano y es una tormenta y yo si me tiro me muero también, es imposible. Digamos, no puedo hacer eso. Y eso va a ser el tercer concepto alágico que vamos a traer para responder la primera pregunta sobre donación de órganos. Pero si ves a alguien que está siendo atacado de una manera difícil o que está en peligro y tú puedes salvarlo, es una obligación, es una mitzvah, es un mandamiento intentar hacer lo que sea para no permitir que se derrame la sangre de tu prójimo. Lo último, que es el último concepto que vamos a introducir en esta primera parte de estas ideas alágicas para poder pensar, es el concepto de Benishmarten meot lenafshoteichem, que quiere decir cuidarán mucho sus vidas. Esto es tomado de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15, donde dice, cuida mucho tu vida, porque no viste ninguna imagen el día que el Señor habló contigo desde el fuego. Está tomado de la revelación. Pero el concepto de Benishmarten meot lenafshoteichem, de van a cuidar mucho sus vidas, se transforma en la tradición rabínica, y Maimónides escribe sobre esto en el Hot de Ot 4.1, la obligación de cuidar la propia salud y evitar riesgos innecesarios. Señala que una persona debe mantener su cuerpo sano y evitar situaciones que puedan poner en peligro su vida. Por eso esto que digo, si te puedo salvar, lo voy a hacer. Pero lo que no puedo es poner en peligro mi vida, tengo que cuidar mi vida, no puedo morir por intentar salvarte. Tengo que poder salvarte sabiendo que yo también me puedo salvar. El Shulchan Aruch, cuando expande esta alajá, es muy interesante. En Hoshen Mishpat 427, él escribe, uno debe evitar todas las cosas que ponen en peligro la vida, como es costumbre, por ejemplo, no beber agua de estanques de noche ni de ríos por la noche. Y uno debe evitar cualquier otra cosa que ponga en peligro la vida. El que diga, yo me expongo al peligro y qué me importa a los demás, o no temo estas cosas, Shulchan Aruch dice, debe recibir golpes por rebelde. O sea, básicamente uno no puede decir, ¿qué me importa? No. La gente tiene que cuidarse. Y si alguien dice, yo voy a ser igual, no me importa, tenemos permitido un golpecito, no golpearlo, pero es básicamente decirle, wake up, despierta, esto te va a lastimar, no puedes hacer esto, es peligroso. Y por lo tanto tenemos que enfatizar de la tradición alágica la preservación de la vida, la salud. Y esto que a veces me preguntan, ¿qué opina el judaísmo sobre el cuerpo? Hay que mantener la salud, hay que comer saludable si uno puede, hacer ejercicios, evitar comportamientos riesgosos, como fumar en exceso, consumir los tipos de droga que pueden a uno matarlo. Por supuesto, todo esto está legislado. Uno no puede hacer nada para dañar su cuerpo debido a este principio. Entonces, entendiendo todo esto, tenemos estos tres conceptos que son importantes porque ahora entendemos que si tenemos la posibilidad de salvar una vida, estamos obligados a hacerlo. No tenemos que permanecer indiferentes al sufrimiento de otro. Y hacer este acto entra en categoría de pikuach nefesh, salvar una vida. Pero debemos siempre tener en cuenta ushmartem meot lenafshoteichem, es decir, que no estamos poniendo en peligro nuestra propia vida. Por esta razón, donar órganos es considerado por algunos una mitzvah, porque estoy salvando una vida y puedo hacerlo.
Y al menos, por otros, lo van a llevar a un acto de gesed, de bondad. O sea, la persona no puede estar obligada por la ley judía a donar un órgano. No le podemos decir estás obligado a hacerlo, pero si decide hacerlo, puede hacerlo bajo estos principios y que lo que done no lo ponga en peligro de vida o lo mate. Por eso se puede donar en vida. En vida uno puede donar un riñón, parte del hígado que tiende a regenerarse, médula ósea está permitido donar sangre y plaquetas, y aunque es menos común, algunos dicen que también parte del pulmón se puede donar. Uno no puede donar nada que lo vaya a uno a matar, ni dar nuevamente su vida por otra persona, sin importar quién es esta persona. Estas escenas típicas de las películas donde finalmente uno da la vida por el otro y como que uno diría, bueno, es una persona que quiero tanto, Hasbe Jalila, lo aleino, que no sepamos estos casos, pero uno dice, estoy dispuesto a saque mi corazón y póngaselo a esta persona que lo amo. No puedo, la halajá no me permite matarme. O sea, no tengo forma de salir de ahí, no tengo permitido dañarme para que otro viva. Esto de ninguna manera puedo hacerlo. Entonces, al mismo tiempo, uno tiene que evaluar antes de someterse a una operación si su vida puede correr algún tipo de riesgo, si uno tiene temas de coagulación. Y la medicina moderna hoy es muy eficiente, no es infalible, pero tiene muchas formas de medir si uno realmente puede ser un donante y que se va a someter a una cirugía y puede uno seguir adelante. Y si uno puede hacerlo, es pikuach nefesh y salvar una vida. Está por encima de todas las otras mitzvot. Es un acto de gesed, de bondad, y es una excelente mitzvah. Por lo tanto, si uno quiere donar órganos en vida para salvar una vida, puede hacerlo. Y con esto hemos respondido, por lo menos, la primera pregunta, y es que está permitido donar en vida algunos órganos, y ya sabemos cuáles son las condiciones, que no dañemos y que no suframos nosotros en este proceso. Ahora, vamos a ir a la segunda parte de esta pregunta, que es la que dije, que lidia no con la persona que está en vida dando los órganos, sino la persona que está muerta. ¿Y cómo se trata con esto? Aquí tenemos también dos conceptos halágicos que tenemos que presentar, nuevamente para expandir y crecer e ir aprendiendo. El primero se llama Nivul Amet, que significa la deshonra de la persona que ha fallecido. A partir de la Torá se establece la importancia de enterrar a los muertos rápidamente. Es un principio, es una escena en la cual Dios dice, no dejarás su cuerpo colgado. Es una persona que queda como colgada, ha sido como empalada, y no puedes dejarlo muerto durante toda la noche, sino que lo enterrarás al mismo día. Porque el que queda colgado es maldito por Dios, no profanarás tu tierra que el Señor tu Dios te ha dado como heredad. Esto se establece justamente en el Talmud, en el Tratado de Sanedrim 46b, que dejar un cuerpo sin enterrar es una forma de nivul amet, es una deshonra del cadáver. Por eso en la tradición judía, la persona cuando muere va lo más rápido que sea posible, si los familiares están presentes, a la tierra, lo más rápido posible es considerado una mitzvah y es una deshonra dejarlo a la persona, al cadáver, sin enterrar. En Yoreh De'ah, que esto es el Shulchan Aruch 362.1, se menciona que se debe cuidar el cuerpo del fallecido con el mayor respeto y dignidad, evitando cualquier acto que pueda considerarse deshonroso. Meto un paréntesis acá, porque alguien me preguntaba o me contaban que en el episodio que hicimos sobre los tatuajes, alguien me dijo, yo conozco en algunas comunidades que cuando mueren le arrancan la piel donde tiene tatuajes. Y yo dije, eso es una locura. Si escucharon eso, también está mal. Eso es Nivul Amet. No pueden profanar el cuerpo, no pueden empezar a arrancarle piel porque tiene tatuajes. Como dijimos, tatuaje a priori lejatjila está prohibido, ya lo explicamos, vean el episodio, dejo aquí el enlace, pero si una persona tiene tatuajes y llega a esta parte, está prohibido también empezar a arrancar pedazos de piel y sacar esas partes. Eso no se puede, eso es Nivul Amet, es esto, es esa parte. Y el segundo principio que trae la halajá es el que se llama Isur Anan Min Amet, que es la prohibición de beneficiarse de un cadáver. Tomando el mismo pasuk de la Torá, justamente que tiene que ir rápido a la tierra, el Talmud, en Tratado de Abodá Zará, se discute la prohibición de obtener cualquier tipo de beneficio de un cadáver. En Sanedrín también van a ver lo mismo. Y el Shulchan Aruch va a tomar estas ideas y en 349.1 de Yoreh De'ah establece que está prohibido beneficiarse de un cadáver, ya sea directa o indirectamente. Esta prohibición incluye tanto el cuerpo como cualquier parte del mismo. Ahora, ¿cuál es el tema? Si han seguido esta discusión con estos dos precedentes, parecería que no tenemos salida. Y sin embargo, vamos a ver que a pesar que algunos utilizan estos argumentos para prohibir la donación de órganos de la persona que ha muerto, esto está resuelto y está permitido. Y voy a mostrarles de dónde sale. El rabino Iser Yehuda Unterman. Estoy trayendo palabras mayores. Es alguien que recibió una educación tradicional judía en las yeshivot de ni más ni menos que Volodzin, una de las más conocidas del movimiento ortodoxo lituano. Digamos, para que sea una idea, estoy hablando de que ahí estudia después el Netziv, va a seguir la familia Soloveitchik, son toda esta misma yeshiva,
y esta misma casa de estudios. Él fue nombrado rabino jefe ashkenazí de Israel en su momento y le tocó ocupar el cargo hasta 1972 y él tuvo que lidiar con este tema y él fue el que en Israel analizó y dedicó parte de toda su erudición halágica a resolver el tema candente de su tiempo, que era la donación de órganos. El rabino Unterman demostró que no hay profanación del cuerpo si la persona acuerda antes de morir donar órganos y argumenta que el principio de Pikuach Nefesh, que es salvar una vida, tiene prioridad sobre otras prohibiciones, nuevamente, incluida la deshonra del cadáver, Nibul Amet, y el beneficio del cadáver. Esto que dijimos, Pikuach Nefesh, recuerden, es el comodín, le gana a todas. Si elijo salvar vidas, y si puedo salvar una vida, salvar vida le gana a la profanación del cuerpo y le gana a obtener beneficio del cuerpo. Y sostuvo que si los órganos trasplantados pueden salvar vidas, entonces esto justifica la donación de órganos siempre y cuando se sigan los criterios halágicos estrictos. Esto significa entonces que la preservación de la vida es más importante y justifica la donación de órganos incluso si hay preocupaciones sobre profanar el cadáver. Por lo tanto, desde la perspectiva halágica, la donación de órganos, especialmente cuando está destinada a salvar vidas, es permitida y alentada bajo el principio de Pikuach Nefesh. Por eso el Rav Golinkin llega a esta idea. Si bien él lo toma como una mitzvah, porque va a decir que al fin de cuentas, y ahora vamos a llegar a este final de todo esto, estamos salvando vidas al hacer esto. Y salvar una vida le gana cualquier prohibición. Entonces, si yo puedo hacer eso, en realidad ya le gané a cualquier otro argumento que me traigan. Además, el rabino Unterman trajo dos conceptos más con respecto al obtener beneficio del cadáver y lo sacó del Talmud. En el Pesajim 25a tenemos una voz, cito el Talmud, dijo Rav Yehuda en nombre de Shmuel, se puede usar como medicina una sopa de peces impuros y carne de higos impuros y está permitido incluso ponerlo en una boca enferma. Dijo Rabbi Yohanan agregando, con todo se puede curar. O sea, cuando hay peligro de vida, todo se puede curar. Pueden usar hasta estos peces impuros, digamos. Se puede cualquier cosa que pueda salvar, lo podemos tomar. Excepto, dice Rabbi Yohanan, y acá lo entendieron una vez más, excepto con idolatría, relaciones sexuales prohibidas y derramamiento de sangre. O sea, es bueno tener esas tres para recordar que son las excepciones. Cuando Rashi comenta en Pesajim 25a ese comentario, él agrega, con todo se puede curar, y agrega Rashi, incluso con cosas prohibidas para obtener beneficio. Entonces, ni que hablar que estamos no curando, sino salvando vidas. Y desde acá, como les dije, el juego es meterse en el mismo lenguaje y del mismo lenguaje de la tradición, tratar de responder esta pregunta. El Rabbi Unterman finalmente habilitó también los trasplantes de córnea en la respuesta de Shevet Yehuda, y él discute la permisibilidad de trasplantes de córnea bajo la idea principal que los trasplantes de córnea no se consideran una forma de obtener beneficio del cadáver porque después del trasplante el órgano vuelve a la vida y se integra o se reintegra en el cuerpo del receptor. Acá vienen los desafíos más grandes con respecto a la donación de órganos después de la muerte. Me estoy guardando el picante para el final, estoy viendo el tiempo, pero tengo un picante más que lo voy a guardar al final, porque cuando me empiezan a preguntar sobre la resurrección de los muertos y cuando llegue el Mashiach, me guardo el picante para ahí. Pero acá tenemos este desafío que es, ¿qué pasa con la donación de corazón e hígado? Como dije antes, ambos órganos no pueden ser donados si uno pone en peligro su vida. O sea, si a mí me sacan el corazón o el hígado, me muero. Entonces, básicamente, no podemos donar en vida un corazón o un hígado. Entonces, el Rav Golinkin es el que va a explicar esta situación y aquí tenemos un tema fascinante entre medio de cómo los grandes alajistas resolvieron este tema. El Rav Golinkin escribe, los trasplantes de corazón e hígado son los trasplantes más problemáticos desde el punto de vista alágico. Por un lado, según el Talmud y los poskim, la muerte, ¿cómo se determina? Se determina por la cesación de la respiración y los latidos del corazón. Así era como el mundo antiguo decían que quien había muerto. Le ponían una pluma, Maimónides dice, le ponían una pluma aquí abajo y si no se movía, no respiraba, estaba muerto, o el corazón. Era como conocíamos que alguien se moría. Esa era la definición de muerte, según la tradición judía, la tradición alágica de muerte era eso. La persona está muerta si no respira y su corazón dejó de latir. Pero ¿cuál es el problema? Estos órganos solo se pueden usar para donación de órganos si el corazón del donante sigue latiendo. O sea, si una persona se muere, yo le saco el corazón, ya el corazón no me sirve, su corazón muerto tiene que estar latiendo y el trasplante de corazón se hace en un corazón que está latiendo y rápidamente tiene que ponerse en otro cuerpo. Si la persona muere, el corazón se murió, tengo que reanimar el corazón para meterlo y por lo tanto el tema es que tengo que asegurarme en este momento, en esta situación, que si saco un corazón de un donante mientras todavía está latiendo, estoy matándolo. Se puede considerar asesinato desde el punto de vista alágico.
porque había definido que si el corazón late, la persona está viva. Y si saco el corazón, lo acabo de matar, lo cual está prohibido por los 10 mandamientos. No asesinarás. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cómo resolvieron los alajistas? Y miren qué interesante. A principios de los años 70, hubo autoridades alágicas que sugirieron redefinir el concepto de muerte. ¿Cómo? Como muerte cerebral, incluso si el corazón continuaba latiendo. La mayoría de las autoridades en ese momento se opusieron porque esto no encajaba con la definición alágica tradicional. O sea, hemos definido que morir es esto y ahora me estás cambiando lo que es morirse. ¿Cómo podemos definir eso? Pero efectivamente, aquí tenemos un tema fascinante con respecto a cómo definimos la muerte. En 1986 hubo un cambio de actitud por parte de los poskim más importantes, entre ellos ni más ni menos Moshe Feinstein, Moshe Tendler, David Blake. Estoy nombrando algunos de los rabinos que eran poskim alajá muy rigurosos, muy makbidim, muy estrictos en su legislación, y ellos justamente debido a la invención nuevamente de la ciclosporina A y el desarrollo de nuevas máquinas que podían medir lo que se llama la muerte del tronco encefálico, empezaron a repensar lo que significa la muerte en el judaísmo. El tronco encefálico es el que regula la respiración, por lo que su muerte indica que el paciente está alágicamente muerto, incluso si sigue mantenido vivo por máquinas. Entonces, aquí fue cuando el rabinato principal de Israel publicó 5 condiciones, y Unterman estuvo desarrollando esto, para permitir los trasplantes de corazón. Primero, tenemos que tener un conocimiento claro de la causa de la lesión. Segundo, tiene que haber cesación absoluta de respiración natural. Tercero, tiene que haber una prueba clínica de que el tronco encefálico está realmente muerto. Prueba objetiva, la número 4, que se llama la prueba Baer, que es una prueba que evalúa la función del tronco encefálico, midiendo respuestas eléctricas del cerebro o a estímulos que son auditivos, demostrando que el tronco encefálico está realmente muerto. Y quinto, una prueba de que los números 2 y 3, es decir, que la cesación absoluta de la respiración natural y la prueba clínica de que el tronco encefálico está realmente muerto, continúan durante al menos 12 horas bajo tratamiento completo y normal, y estos son los criterios que han estado en uso para trasplantes de corazón en Israel, en el hospital Hadassah, firmado por los rabinos del rabinato principal con Unterman desde agosto de 1987. O sea que esto no es que es ayer, esto ya hace varios años que lo sabemos. Me guardo el final, pregunta, final con mucho picante, la pregunta que ya no es alágica, es teológica. Y dice así, me quedan pocos minutos, pero es picante esta porque es divertida. En todo esto que es bastante fuerte, divertida ante la respuesta que tenemos si lo pensamos. La pregunta que muchos hacen es, ¿acaso no debo ser enterrado con todos mis órganos debido al principio judío de Tchiat HaMeitim, la resurrección de los muertos? Otra que me dicen, a mí me dijeron que puedo donar solamente uno si tengo 2, por ejemplo un riñón, porque los otros los necesito para la resurrección de los muertos. Pero vamos a poner las cosas en orden y en claridad. Muy importante. Tchiat HaMeitim, resurrección de los muertos, es una creencia fundamental del judaísmo rabínico y es parte de nuestra tradición. Rezamos en la Midá todo el tiempo, 3 veces por día. Hablamos de Dios como aquel que trae la resurrección de los muertos y que afirma que al final de los tiempos Dios va a revivir a los muertos. Es parte de nuestra teología. No voy a entrar a explicar qué significa todo esto en términos más detallados. Creo que, Caro Bulafia, tenemos ahí un gran tema, resurrección de los muertos, reencarnación. Creo que sí vienen episodios picantes con esa idea. Ya hablamos un poco de la muerte y otros temas, pero esta doctrina es uno de los 13 principios de fe enumerados por Maimónides, ni más ni menos. Tiene raíces profundas que sacan de la Torá, del Tanaj, especialmente de los libros de Isaías y Daniel, el Talmud. En el Tratado de Sanedrín 90b va a discutir ampliamente el tema de la resurrección de los muertos y varios rabinos van a ofrecer pruebas de que la Torá insiste de que esto es una parte integral de la vida judía, como dije Maimónides también. Entonces, ante esta pregunta, la respuesta es muy simple. Vamos a hacer algo muy lineal y muy de pensamiento que no requiere nada de alajá, sino un poco de lógica normal. Si Dios nos creó y nos hizo de la nada, no hay dudas que Dios nos puede recrear, que Dios puede hacer lo que quiera en realidad. O sea, ¿o acaso Dios no puede hacer un corazón de nuevo? El argumento no tiene lógica en términos de una conversación casi de entre amigos. No necesito la alajá ni gran teología para esto, sino que esto es un razonamiento obvio. O sea, pensemos incluso esto. Si seguimos a Ramban, a Nachmanides, que cree que en el año 6000 comienza la era mesiánica y tal vez llega el Mashiach, estamos en el 5784, faltan unos 216 años, no falta tanto. Para ese tiempo,
Cualquiera de nosotros, hagamos lo que hagamos, donemos lo que donemos o que nos enterremos con todos nuestros órganos, igual van a ser, 7 años tarda un cuerpo en decomponerse, básicamente. Para ese entonces vamos a ser todos, no vas a tener ni un solo órgano, no va a quedar nada de la descomposición. Imagínense, uno podría haber salvado una vida en eso, y para qué lo quería. Así que no importa cuánto uno se ponga, de todas maneras igual se va a decomponer todos los órganos que tenemos cuando ya no estemos en este mundo. Entonces, no solo que podemos cumplir una mitzvah, sino qué duda tenemos que aunque tengamos uno, ninguno, dos, tres, en el momento que llegue el Mashiach va a tener que Dios hacer todos los órganos de nuevo. Va a tener que hacer todo otra vez, si es que esperamos esa resurrección de los muertos. Pero si esto les parece que se me acaba de ocurrir, y como dije, entre amigos lo podríamos pensar, los rabinos en el Talmud van a traer muchos casos, y entre ellos encontramos en Sanedrim 90a, sobre el pie de página del Talmud, la Gemara relata que un cierto hereje le dice a Rabbi Ami: ¿ustedes dicen que los muertos vivirán? ¿Acaso no son polvo? ¿Y el polvo puede volver a la vida? Rabbi Ami le dijo: te contaré una historia, una metáfora, un mashal, una parábola. ¿A qué se puede comparar esto? Se puede comparar a un rey de carne y hueso que le dijo a sus siervos: vayan y construyan para mí un gran palacio en un lugar donde no hay agua ni tierra disponibles. Ellos fueron y lo construyeron. Algún tiempo después el palacio se derrumbó. El rey les dijo: regresen a su labor y construyan el palacio ahora en un lugar donde haya agua, donde no haya agua y tierra disponibles. Ellos dijeron: no podemos hacerlo. El rey se enojó con ellos y le dijo: si en un lugar donde no había agua ni tierra disponibles pueden construir un palacio, ahora que hay agua y tierra no pueden hacerlo. No tiene ninguna lógica. De la misma manera, dice el Talmud, respecto al ser humano a quien Dios creó de la nada, con mayor razón Dios podría ahora resucitarlo del polvo de la tierra que ya está creado. Es decir, juegan con esta idea que si Dios ex nihilo, de la creencia de nada, puede crear un ser humano, ahora que ya tiene todos los elementos para hacerlo del polvo de la tierra, va a poder hacerlo. Básicamente lo que dicen los rabinos en el Talmud es esta moraleja que yo acabo de decir antes. Si Dios puede crear al ser humano de la nada, con mucha más razón puede resucitarlo del polvo de la tierra creado. Por lo tanto, en la conclusión, y esta es la cierre final, el Rav Golinkin dice: es una mitzvah dorar órganos después de la muerte. Y cita ni más ni menos que la Mishnah Sanedrim 4.6, porque quien salva una vida es considerado como si hubiera salvado al mundo entero. Imaginen que cuando dejamos este mundo, donamos nuestros órganos, eso permite que otra persona pueda seguir viviendo, esta vez esa persona tiene hijos y esa vida continúa, y los hijos, y todo gracias a que nosotros donamos algo que no necesitábamos y que esa persona gracias a eso pudo vivir y continuar. Por lo tanto, con esta invitación, los invito a pensar de manera diferente, novedosa, lo que significa la donación de órganos. Como hemos visto, está absolutamente permitido, tanto en vida como en muerte, teniendo en cuenta las consideraciones en vida de no poner en peligro nuestra vida, y no hay ninguna duda al respecto. Así que cuando alguien le dice: ¿se pueden donar órganos en el judaísmo?, la respuesta corta es sí. El desglose ahora lo tienen para presentárselo con todas sus explicaciones. Sin más, nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse para recibir todas las novedades, todos los episodios, y dejen sus preguntas, sus comentarios, que vamos a seguir contestando uno por uno, alimentándonos del picante que traen cada una de sus preguntas. Nos vemos en el próximo episodio de Judaísmo Picante. Pica en serio, pero hay que seguir. Así es la vida.